En el vídeo anterior vimos algunos conceptos básicos, que es la programación, los lenguajes informáticos y dónde programar. En este estaremos viendo los algoritmos, sus fases, cómo representarlos y su correcto desarrollo. Bienvenida o bienvenido a la bitácora de estudios de un programador. Comenzamos. La primera pregunta a resolver es, ¿qué es un algoritmo? Pues no es más que una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que han de seguirse para resolver un problema. Su diseño y desarrollo es una parte fundamental en el desarrollo de un programa, ya que permite comprender y analizar todo lo que debe hacer para resolver la tarea dada, así como determinar los pasos a seguir para que nuestro programa pueda funcionar correctamente. Es importante saber que para un programador el algoritmo será el planteamiento o idea que seguirá para desarrollar su programa, como un prototipo, vaya. Esto quiere decir que el desarrollo de un algoritmo forma parte de la primera fase de análisis de la programación, donde analizamos el problema y buscamos una solución. Nos va a permitir escribir con nuestras palabras una posible solución a nuestro problema, además de encontrar posibles errores que se nos puedan ir presentando en el camino. Fase de un algoritmo de programación. Un algoritmo tiene tres fases. Una fase de entrada donde se analiza el problema, se determina la información que se necesita y se solicitan los datos para darle solución al problema planteado. Una fase de procesamiento donde se realizan los cálculos necesarios para dar solución al problema. Y la tercera fase de salida, donde se informa del resultado del problema. Ojo, dependiendo de la complejidad del problema que se desee resolver, se puede omitir o combinar alguna de las fases. Es básicamente como resolver un problema aritmético de esos que no queríamos hacer cuando estábamos en el cole, pero para que quede más claro te lo dejo con un ejemplo. Necesitamos calcular el área de un círculo. En la primera fase de entrada leeríamos el enunciado, analizaríamos el problema y estableceríamos lo que necesitemos, en este caso la fórmula para calcular el área del círculo, pi por el radio al cuadrado. Determinaríamos los datos, estos serían pi y el radio del círculo. Ya teniendo estos datos y todos los valores como la longitud del radio, podemos hacer los cálculos y es aquí donde entramos en la fase de procesamiento, donde ya con todos los datos listos realizamos los cálculos necesarios de nuestra operación aritmética. Y por último, en nuestra fase de salida informaremos del resultado obtenido en el ejercicio. Representación de un algoritmo. Todo esto se puede representar de dos formas, pseudocódigo y diagrama de flujo. El pseudocódigo es la representación en forma de texto de la descripción del algoritmo. No obedece sintaxis, idioma, se suele usar términos generales mezclados con lenguajes y frases propias, tanto del lenguaje informático como frases que usamos en el día a día. Es un lenguaje de muy alto nivel, ya que se podrá usar expresiones cotidianas tal como las decimos. Es una idea, un planteamiento escrito de cómo nosotros mismos interpretamos el problema. Dependiendo de lo que tengas a mano o cómo quieras representar el algoritmo, puedes hacerlo manualmente con lápiz y papel o utilizar algún programa como el bloc de notas o algo un poco más profesional como aplicaciones de diagrama de flujo como AppDiagrams, que es una aplicación diseñada en concreto para esta tarea. Ahora debes tener en cuenta que independientemente de dónde se genere el algoritmo, este nunca podrá funcionar porque no es un programa. Desarrollo de un algoritmo. Sí que es verdad que el algoritmo es algo que tú mismo haces para aclarar tus ideas, pero debes saber que hay ciertos estándares que debes cumplir para que otras personas lo puedan entender. Incluso tú mismo si vuelves a ver tu propio programa con el paso del tiempo. Para generar un algoritmo en pseudocódigo debes iniciar y finalizarlo. Además se recomienda el uso de comentarios para dar más sentido y comprensión a nuestro programa, para que dentro de unos 20 años sepas entender lo que querías decir o buscar. Dependiendo de la complejidad del algoritmo se pueden usar más o menos comentarios. La creación y diseño de un algoritmo debería servir para familiarizarnos con la creación de un programa durante la fase de entrada. Esto será importante para reconocer ciertos datos que más adelante en el código te resultarán de utilidad, como saber si un dato es constante o variable. Los constantes se declararán en mayúsculas y las variables en minúsculas. Si el identificador de nuestra variable es compuesto, debe estar siempre unido y nunca podrás usar acentos o caracteres especiales, debido a que puede generar errores. Si en algún punto necesitas recibir un dato, se podrá hacer uso de la sentencia leer, o si tienes que facilitar el dato, se hará con la sentencia escribir. Los algoritmos intentan resolver un problema de forma general, especificando los pasos a seguir para realizar el ejercicio. Se usarán operadores aritméticos y de comparación básicos para realizar los cálculos necesarios para resolver el problema planteado. Pueden hacer uso de las estructuras de flujo, condicionales y bucles, si así lo necesitan. Estos programas, aunque no se usen expresiones propias de un lenguaje de programación porque están expresadas a tu forma, sí se usan para dar solución al problema, por lo que se debe utilizar para convertirlo en el código fuente transformando las expresiones utilizadas en aquellas propias del lenguaje de programación.
La indentación es algo muy importante, ya que si está bien indentado se entiende mejor el código y será más fácil de leer. Además de identificar a qué línea pertenece cada quien, sí que es verdad que la mayoría de los lenguajes no les afecta el correcto funcionamiento de nuestro código, sí hay lenguajes en los que influye. Un ejemplo sería Python, donde puede generar errores. Desarrollo de un lenguaje de flujo. Para desarrollar un lenguaje de flujo debes tener en cuenta ciertos aspectos, además de que debes saber qué es la representación gráfica de un algoritmo, por lo que debería tener la misma información que le ha generado en un pseudocódigo, a través del uso de determinadas figuras geométricas, por lo que deberás saber el uso en concreto de estas figuras en específico. Las figuras son, por ejemplo, el elipse se utiliza para sentencias de inicio y de fin del algoritmo. El rectángulo se utiliza para declarar constantes y variables, como para la realización de operaciones de cálculos necesarios, y tendrá que generar un rectángulo por cada cálculo. El rectángulo inclinado se utilizará para establecer la comunicación, es decir, las sentencias de leer y escribir, cuando necesites solicitar o introducir un dato. El rombo se utiliza para representar una decisión, una condicional. Solo se utilizarán si para resolver un algoritmo es necesario el uso de sentencias condicionales. El hexágono se utiliza para representar los bucles, solo se utiliza si es necesario hacer uso de ellos en nuestro programa. Nuestro programa por defecto tiene un sentido de arriba hacia abajo y no genera bifurcaciones salvo que se usen condiciones o bucles. Espero que todo haya quedado claro y se me escuche bien. Eventualmente iré mejorando el contenido como la calidad de los vídeos. Como ya expliqué, todo esto será un proceso de aprendizaje. De esta manera concluimos. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Chao, chao.